Arrepiéntete, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, porque Jesús viene pronto. La solución para todos nuestros problemas se encuentra en la Biblia, aunque muchos intentan negar la validez de este libro. Allí encontramos no solamente sabiduría, sino encontramos las claves para entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Solo que hay que saber buscar. Un libro que tiene tantas páginas y tantos capítulos tiene que ser conocido en profundidad para que nosotros podamos entender qué es lo que realmente está queriendo decir. Muchas veces hemos leído el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios y no estoy seguro cuántas veces prestamos debida atención al versículo 12. El versículo 12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si nosotros lo entendemos en su verdadera profundidad, nos vamos a dar cuenta que lo que vemos con nuestros ojos no es la realidad. La realidad se está desarrollando en un mundo invisible, en ese lugar donde las huestes de maldad están obrando. Nosotros no las vemos, se mueven en otra dimensión, invisible a nuestros ojos, pero interactúan con el ser humano. Y a menos que nosotros entendamos verdaderamente cuál es la batalla en la cual nos hemos involucrado, no vamos a darnos cuenta cuán importantes son los movimientos que se desarrollan a nuestro alrededor. Primero y fundamental, no crean, nunca crean la versión oficial. La versión oficial suele ser mentira. Siempre traten de comprobar la versión oficial pensando a quién beneficia esta acción. Algunos presidentes son asesinados, algunos aviones son estrellados contra edificios. Y nosotros pensamos que la versión oficial que nos dice que esos aviones fueron estrellados por unos terroristas que ni siquiera sabían maniobrar un avión Cessna pequeñito de capacidad para 2 personas y estrellaron en unos edificios aviones gigantescos que requieren de miles de horas de entrenamiento para poderlos dominar, esa versión nos dicen que es la correcta. Pero si nosotros tenemos cerebro que funciona adecuadamente, empezaremos a pensar por qué esos edificios que cayeron, que se desmoronaron a una velocidad increíble, fueron los únicos edificios en toda la historia de los rascacielos del mundo moderno que se desmoronaron cuando se incendiaron. 8 edificios se incendiaron. 8 rascacielos se incendiaron en el siglo XX. ¿Cuántos cayeron? 2. Las Torres Gemelas. El resto de los edificios que se incendiaron no se desmoronaron. Se quemaron una parte y la otra parte del edificio quedó en pie. ¿Por qué los edificios de las Torres Gemelas se vinieron abajo de la manera en que se vinieron abajo? ¿Acaso usted sabe que no fueron 2 los edificios que se vinieron abajo, sino que fueron 3? La versión oficial trata de ocultar la realidad de ese tercer edificio que se vino abajo. Un edificio alto, tenía más de 40 pisos. Dentro del complejo de edificios era el edificio número 7. Está al lado de las Torres Gemelas, pero no fue impactado por ningún avión. Sin embargo, se desmoronó de la misma forma que se desmoronaron las Torres Gemelas. ¿Lo sabía? Búsquelo en internet. Se podrá dar cuenta de que algo allí
no cuadra. Y si algo no cuadra es que la versión oficial es mentira. Cuando nos ponemos a investigar en profundidad nos damos cuenta de que hay muchas cosas detrás de la caída de las Torres Gemelas que no cuadran. Y cuando leemos los escritos de Elena de White y nos encontramos con una cita que dice que ella estando en Nueva York vio los altos edificios reputados como incombustibles que se quemaron hasta los cimientos y que los bomberos no podían hacer funcionar sus motobombas y que eso ocurrió en Nueva York y que eso ocurre en el tiempo del fin, no podemos menos que asociarlo a que la caída de las Torres Gemelas marcaron un hito en la sociedad moderna. La caída de las Torres Gemelas significó para los Estados Unidos la pérdida de la libertad. Durante toda la época de la Guerra Fría y tal vez antes de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se promocionaron a sí mismos como la tierra de la libertad, de la igualdad, cosa que en realidad siempre fue mentira. Pregúntele usted a las personas de raza de color si ellos tenían igualdad en los Estados Unidos. Si en la década de los 60 no hubo movimientos para lograr esa igualdad que Estados Unidos decía que le ofrecía a todo el mundo. Eran todas mentiras, pero no importa. En el año 2001, después de la caída de las Torres Gemelas, la libertad terminó para todos en los Estados Unidos. Las libertades civiles se transformaron en papel higiénico. Ya no sirven más. Para entrar en los Estados Unidos, para vivir en los Estados Unidos, uno tiene que resignar todas sus libertades. Tiene que permitir que el gobierno, con la intención de descubrir algún tipo de terroristas, revise sus correos electrónicos, sus cartas, su casa, todo lo que usted hace desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana. ¿Dónde duerme? ¿Con quién duerme? ¿Dónde va? ¿De dónde viene? Todo está vigilado por los Estados Unidos y amparado por el Acta Patriótica, que se firmó pocos días después de la caída de las Torres Gemelas. Entonces, la época de la libertad terminó en los Estados Unidos y va terminando rápidamente en el resto del mundo, con esta idea de que los terroristas están en todas partes. No es así. Los terroristas están financiados por este gobierno mundial que intenta controlar a todas las personas para cumplir la profecía de Apocalipsis 13. Otra de las cosas que Satanás quiere que ignoremos, que él está detrás de un proyecto de unidad mundial que pueda controlar a cada persona del mundo en todos los aspectos de su vida. Hace unos pocos días, el gobierno de los Estados Unidos sancionó una ley exigiendo a todas las personas que quieren entrar de visita, de negocios o como sea a los Estados Unidos, a entregar todas sus claves de acceso a cualquier medio electrónico de comunicación, de redes sociales o lo que sea, para que el gobierno de Estados Unidos se sienta libre de investigar la vida de las personas. ¿Libertad? No, ya no hay libertad. Porque el objetivo de Satanás para este tiempo es que cada persona pueda ser identificada, catalogada, almacenadas toda su vida para poder saber dónde está en cada momento del día, siguiéndolo a través del celular que usted tiene en su bolsillo, que es un GPS y que sabe dónde está usted en cada momento. Apocalipsis capítulo 13 dice que eso iba a pasar, que todos los siervos de un orden mundial que se iba a establecer en el tiempo del fin, en este tiempo, iban a condescender, o sea, iban a permitir que ese gobierno
en aras de la libertad, en aras de la paz, de la concordia, en aras del orden, engañar a los habitantes de la tierra, versículo 14, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir al aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice el versículo 18, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí es donde aparece el famoso número 666, que hoy no vamos a investigar, solamente vamos a decir que esto que estamos leyendo ya se está cumpliendo. La tecnología hace posible que todo sea así. Y la tecnología que nos han provisto, que es muy útil, también es muy perjudicial. Como todas las cosas que son adictivas, cuando tenemos algo que no podemos dejar, casi ni siquiera lo podemos dejar para dormir, que estamos en cualquier lugar en la mesa y estamos respondiendo los correos electrónicos y los WhatsApp y mirando en redes sociales y todo eso, es que estamos mal, que hemos perdido nuestra identidad, que hemos sido captados por alguien que nos está usando. Ese es justamente el fundamento de las adicciones. Somos adictos al celular. Satanás obtuvo su victoria. Hace un par de semanas hubo un corte de energía en Argentina que afectó a Uruguay también. ¿Cuál era la desesperación de todas las personas? Que sus teléfonos celulares se les estaba acabando la batería y no podían. No había forma de cargarlos. Se estaban perdiendo un montón de contactos y información. Y la gente empezó a desesperarse, cosa que no hubiera ocurrido hace 20 años. Cuando hace 20 años no teníamos ninguna de estas tecnologías, no nos preocupaban tanto los cortes de luz, de electricidad. Pero ahora sí, lo padecemos. Otro éxito de Satanás. Y otro de los éxitos de Satanás es hacer que las personas compartan cosas a través de las redes sociales. Tenemos que estar atentos porque no es cuestión de poner nuestros datos en lugares que no sabemos quién los va a leer. No sé si usted se ha dado cuenta que vivimos en un mundo cada vez más inseguro. Nos lo hacen inseguro para que nosotros aceptemos algunas de las políticas de seguridad que el mundo nos ofrece. Nos hacen creer que cualquier avión va a ser estrellado contra las Torres Gemelas o contra la Torre Eiffel para que permitamos que todas las cosas que tenemos en nuestras valijas sean revisadas y todas nuestras pertenencias sean hurgadas para ver si somos terroristas. Nadie sabe si lo somos o no lo somos, pero podríamos serlo. Eso es lo que nos han catalogado. Y para que entienda bien esto, quiero que usted piense solamente en algo que ocurrió allá por 1993, en los Estados Unidos, en el país de la libertad religiosa. En aquel tiempo se decía eso. Ahora ya sabemos que no hay más libertad religiosa, que todas las personas son investigadas, pero en aquel tiempo el gobierno de Estados Unidos dijo que en el rancho Apocalipsis, en Waco, Texas, había una secta maligna que estaba esclavizando a una cantidad de gente junto con sus niños y que había que liberarlos de allí. Tenían armas, lo cual es legal en los Estados Unidos. Preste atención, es legal en los Estados Unidos, mucho más en Texas tener armas. Una de las excusas eran que tenían armas.
y que con esas armas estaban amedrentando a las personas para que no pudieran escapar de ese rancho, de esa cárcel. El tema es que la cárcel estaba abierta y que muchas de las personas iban y compraban comida en el pueblo y hablaban con la gente del pueblo y todos los conocían, así que en realidad eso era falso. Solamente que estaban experimentando para ver cómo reaccionaba la sociedad norteamericana y la sociedad mundial si se plantaba una falsa información y se les hacía creer que esas personas eran malas y eran terroristas. Había mujeres y había niños. Y los mataron a todos. ¿Qué dijo la sociedad mundial en aquel momento? ¿Qué dijeron las religiones en aquel momento? No dijeron nada. Se callaron la boca porque el discurso oficial decía que esas personas eran personas malas, eran terroristas y que merecían morir porque eran terroristas. Ellos tenían un punto de vista bastante similar al que dice la Biblia, por eso el rancho se llamaba Apocalipsis, porque ellos consideraban que el gobierno de los Estados Unidos estaba transformándose en la bestia de Apocalipsis 13, buscando controlar a todas las personas. Por eso los eligieron a ellos, para matarlos y ver cómo reaccionaba el mundo. ¿Y cómo reaccionó el mundo? No hizo nada. Esto nos da una pauta de cómo va a reaccionar el mundo cuando en el tiempo del fin, cuando este versículo 17 y 18 de Apocalipsis 13 se cumpla, y entonces todos aquellos que busquen ser fieles a Dios y no quedar bajo la imagen de la bestia, sean catalogados como terroristas. ¿Quién te va a defender? Nadie. Entonces, ¿dónde estarás tú en aquel momento? ¿Seguirás fiel a Dios o te correrás solamente para no tener un título de terrorista? Quiero llamar la atención a cómo fueron las persecuciones en el pasado. Durante la Edad Media, los valdenses, los cátaros, los hugonotes y muchos otros grupos que luchaban en contra de las prédicas de Roma, en contra de sus políticas y en contra de sus falsedades y en contra de su paganismo disfrazado de cristianismo, fueron catalogados como terroristas. En aquella época les decían herejes y nadie los defendió. Eran personas buenas, personas que criaban a sus hijos dentro de los cánones bíblicos, dentro de lo que la Biblia deseaba para cada uno de ellos. Estudiaban la Biblia y sin embargo eran considerados herejes. ¿Y quién los defendió? Nadie. Entonces, quiero que sepas que el nuevo orden mundial que en este momento está buscando cimentar su poder a través de los distintos grupos como el G20, el G8 y también todos los otros mercados comunes que están tratando de hacer en el mundo, están cerrando un círculo alrededor de aquellos que quieren ser fieles a Dios. Pronto vendrá una marca. Esa marca ya está definida. El movimiento en contra del calentamiento global, impulsado también por el Papa Francisco, tiene dentro de la encíclica Laudato Si dos componentes fundamentales. Un día de descanso obligatorio para la humanidad y un día de descanso que sea único. No solamente que el planeta descanse un día por semana, sino que descanse un día específico de la semana. Y ese día específico de la semana va a ser el primer día de la semana. Al principio no te darás cuenta, pero están todas las armas preparadas para ubicar ese día en el calendario mundial.
no dentro de mucho tiempo, dentro de poco tiempo. Lo verás, porque es en esta generación. Lo verás, porque es en la próxima década. No sé el día, no sé la hora, pero el nuevo orden mundial ya está preparado para establecer eso en favor del cambio climático. ¿Qué decisión tomarás? ¿Estás dispuesto a que tú seas catalogado como un terrorista delante de los ojos de todos los demás solamente por ser fiel a la palabra de Dios? Es una respuesta difícil para cada uno de nosotros. A nuestro alrededor, si tú eres sincero y te sientas un momento a pensar, te darás cuenta cuán atrapado estás. Todos los gobiernos se han unido para esto. Todos los medios electrónicos lo hacen posible. Cuando Juan escribió estas palabras, no era una posibilidad real identificar a cada ser humano del planeta. Hoy eso es real. Solamente falta un poquito. La tecnología 5G, que va a empezar a funcionar a partir de la década del 2020 en el mundo, va a hacer posible que cada persona sea identificada y sea detectada en cualquier lugar. Y si no tienes esa tecnología, no vas a poder comprar ni vender, porque esa tecnología hace posible que muchas cosas que hoy todavía no se pueden realizar por falta de simultaneidad en las comunicaciones, se logre. La tecnología 5G. Puedes mirar en internet mucho sobre este tema y vas a poder darte cuenta que los engaños de Satanás vienen muy tecnologizados en este tiempo. Cosas que ojo no vio ni oído oyó hasta este momento se pueden hacer con la tecnología 5G. Ya se están haciendo las pruebas. En todo el mundo se están haciendo las pruebas para poder emitir señales en tiempo real y saber si estás en una ciudad, en el campo o en cualquier otro lugar del planeta Tierra. Fíjate que hace 10 o 15 años eso no era posible. Podías irte a vivir al campo, podías irte a cualquier lado y no te podían ubicar. Pero dentro de poco, esa va a ser la cotidianidad de nosotros. ¿Y podremos vivir sin el teléfono celular? ¿Podremos? ¿Sabes qué? Los cristianos de hoy en día van a la iglesia con el teléfono celular porque acá tienen la Biblia. ¿Podrás vivir sin el teléfono celular? ¿Podrás aprender a confiar en este libro? ¿Podrás identificar los engaños de Satanás? Bueno, no te pierdas la serie de videos que estamos grabando aquí en la red Ha de Venir, porque vamos a ir desentrañando uno a uno y vamos a mostrarte realmente cómo el enemigo está preparando la mente de los niños especialmente para que sean ellos, la generación futura, quienes no puedan salir de este entramado, de esta red. Tal vez los adultos, los que hemos crecido en otra generación, que hemos visto otras cosas, podamos estar un poco más preparados. Pero los niños de hoy en día son las mentes frágiles que el enemigo quiere atrapar para que en la próxima década sean ellos los que no puedan distinguir los verdaderos engaños. ¿Qué estás haciendo con tu hogar? ¿Qué le estás enseñando a tus niños? ¿Qué le estás dejando que ellos hagan con ese teléfono que le hace de todo?
¿Estás preparándolos para encontrarse con el Señor? Te ruego, por favor, que veas la realidad del mundo como verdaderamente es. No creas la versión oficial. La única versión oficial que debes creer es la de la Biblia. Las otras versiones son todas mentiras, son todos engaños para establecer este nuevo orden mundial. Una nueva sociedad que ya está lista, que está a la puerta. Quedan pocos meses para que esto sea una realidad. Dios quiera puedas estar preparado y puedas aprender a depender del único que nunca te va a engañar, del único que murió por ti para salvarte. Que Dios te bendiga.